Estás en Una Casa sobre el Mar, un programa de entrevistas chill out con los mejores asesores financieros de España. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast Una Casa sobre el Mar, patrocinado por Lonvia Capital. Un saludo a todos los asesores, inversores e interesados en tomar decisiones inteligentes de inversión. Seguimos nuestro tour por España. Tras un par de programas realizados en Bilbao, hoy estamos en Valladolid y nos encontramos con Javier García, amigo vallisoletano de pura cepa, a quien tenemos muchas ganas de que conozcáis profesionalmente. Nosotros ya lo hacemos y al que todos juntos vamos a descubrir desde un punto de vista más personal. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias como siempre por acompañarnos una vez más y empezamos. Amigo, ¿qué tal? Un día radiante aquí en Valladolid hoy. La verdad es que sí. Aquí estamos en la oficina de Javier García, como has dicho, en pleno centro de Valladolid, a un minutito de la Plaza Mayor. Y como hemos venido haciendo estos últimos programas, Javier, ya te hemos dicho, hemos pedido a Javier que nos elija 3 o 4 momentos importantes de su carrera para que le podamos presentar, para que le podáis conocer. Y esto es lo que Javier nos ha contado. Nos ha dicho que en junio del 2007, hace ya 15 años, toma la dirección de la oficina de Caja Cantabria de Valladolid, donde desempeña pues, distintas funciones, todas las funciones incluidas en el puesto de gestión de banca privada, pasando posteriormente esta entidad a ser Liberbank. En julio del 2014 ficha como banquero privado senior para Popular Banca Privada, donde luego se llama Santander Banca Privada. Y en abril del 2018 ficha por Degroof Petercam, también como banquero privado asociado, y posteriormente es adquirida por Andbank, donde actualmente, desde diciembre del 2019, está trabajando y además en el 2019 es incluido por Citywire como banquero top 50, entre los top 50 banqueros en España en la primera edición de dicha publicación. Así que nada, le vamos a ir conociendo mucho más. Javier, encantado de estar aquí en tu casa, en tu oficina. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por venir. Un placer recibiros aquí en nuestras oficinas. Gracias, Javier. Ya te lo decíamos antes, nos encanta venir por Valladolid, nos conocemos desde hace tiempo, pero hacer esta experiencia aquí contigo en vuestras oficinas es algo realmente especial. Nosotros esta entrevista la arrancamos generalmente siempre con una serie de preguntas en donde empezamos a conocerles mejor también desde un punto de vista personal y profesional, ¿no? Perfecto. Así que arranco yo con la primera, Javier, porque eres originario de Valladolid, ya lo decíamos antes, y conoces desde hace mucho las necesidades del inversor local, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes contar de la región? Porque también nosotros, Iván y yo, no solo venimos a Valladolid, no, en la región de Castilla y León vamos a muchos sitios, a las principales ciudades principalmente. Queríamos entender, ¿tus clientes vienen mayoritariamente de esta región o estás mucho más diversificado de lo que podríamos pensar? Sería también interesante si nos das alguna particularidad. Siempre buscamos ese dato un poco particular de ese inversor que le caracteriza, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, pues nuestros clientes principalmente, la verdad es que vienen de Castilla y León, en su mayor parte, y principalmente de Valladolid. Sí que es cierto que tenemos sobre todo Valladolid y provincia, porque hay bastante dinero también en pueblos, hay determinados sitios que son industriales, y luego tenemos también clientes fuera de Valladolid en varias plazas, pero principalmente en Madrid. Ahora ya sabéis que con el AVE tardamos menos en sentarnos delante de un cliente muchas veces en Madrid que uno que tengamos en el norte de Palencia o en el norte de León. O sea, sí. Al final tardamos muy poquito y esa es nuestra base de clientes. Las peculiaridades, un poco como me indicas, pues sí que es verdad que nosotros básicamente, como me imagino que toda la banca privada, trabajamos mucho con empresarios, pero la peculiaridad yo creo del empresario castellano-leonés, o por lo menos de los que tenemos nosotros como clientes, es que suelen ser empresas familiares. Esto hace pues, que al final las necesidades también sean bastante específicas, porque no solo se trata de gestionar su patrimonio financiero, sino de entender muy bien y conocer muy bien los pormenores de la estructura empresarial que tiene, saber un poco temas de protocolo familiar,
operaciones de money. Les tenemos que ayudar un poco en todo ese proceso que es un poco específico para ese tipo de cliente. Y luego tenemos también como cosa especial que a lo mejor en otras zonas de España yo creo que no se dará, patrimonios de agricultores que han vendido sus terrenos. Son gente todo lo contrario que los otros que hemos nombrado, que tienen muy pocos conocimientos financieros inicialmente muchas veces, que para ellos esto es un mundo un poco extraño, ¿sabes? Y que nosotros hemos tenido que acompañarles en todo ese proceso un poco de hacerse a los productos, a los servicios y demás temas un poco específicos para ese tipo de cliente. Ahí hay mucho más de formación y de acompañamiento de muchas cosas que para ellos eran desconocidas porque se dedicaban a lo suyo y de repente se han encontrado por la venta de unos terrenos para construcción con un patrimonio muy importante y ahí tenemos una función muy específica que hacer. Sí, Javier, antes nos decías, ¿no? Porque eso nosotros, antes de arrancar la entrevista, nos contabas lo importante y lo transversal que es tu labor como asesor, ¿no? Y queríamos rescatar alguna de esas ideas para que nuestros oyentes también formen parte de esa reflexión que hacíamos antes, ¿no? Porque es verdad que la diferenciación del asesor financiero no solamente está en construir una cartera para la parte financiera del patrimonio, ¿no? Luego hay una cantidad de implicaciones que como asesor financiero entras a ser parte de todo de toda esa tarta de gestión patrimonial que el cliente necesita, ¿no? Yo quería simplemente que retomáramos alguna idea de esa reflexión que hacíamos antes, porque no solamente está el patrimonio financiero, está toda la parte, mobiliaria, está toda la parte fiscal, está toda la parte... En ese sentido, ¿dónde crees que está esa diferenciación de ti en este caso, ¿no? Bueno, porque sé que tienes cosas interesantes de contar, sí. Por eso te lo pregunto. Sí, bueno, eso un poco como hablábamos antes. Yo creo que al final la parte financiera, a día de hoy, con toda la información que tenemos, que todo es parecida, quiero decir, sí. Por prensa, por televisión, por tal, sobre los sucesos, es muy improbable que haya dos carteras en distintos bancos de banca privada ya especializados que difieran mucho en rentabilidad al final a lo largo de un año. O sea, sí. Puede ser que nosotros seamos un poco más habilidosos que la competencia y lleguemos a un punto, 2 puntos de rentabilidad. No hay grandes diferencias, ni sí. para bien ni para mal, ni años buenos ni años malos. Y los clientes, además, ahora perciben que ni siquiera se puede hacer una gran descorrelación entre activos, porque al final eso que en las teorías económicas funcionaba muy bien, pues si lo que sale de renta fija entra en renta variable, si no en oro, si no sé qué, eso ya no existe. O sea, ahora baja y baja, lo estamos viendo este año y lo hemos visto en años anteriores. Cuando sube todo prácticamente, sí, cuando baja todo. Los índices, da igual la diversificación casi que hagas, entre comillas, ¿vale? Pero tal. Y luego en cuanto al resto de activos financieros, igual, da lo mismo donde los sitúes. Entonces, al final, donde realmente está nuestro valor, yo creo, es en poder entender al cliente como un todo, en lo que es la banca privada de verdad, que no sea una banca comercial un poco cualificada, sino que sea banca privada, es entender al cliente, porque nuestros clientes tienen un patrimonio inmobiliario, como bien dices, sí. Tienen un patrimonio empresarial, tienen un patrimonio financiero y tienen un patrimonio que tiene muchas aristas y que nuestra función es conocerlo en profundidad a ese cliente, conocer en profundidad sus estructuras y realmente ofrecer una rentabilidad ya no financiero-fiscal, que es lo que siempre se ha hablado, ¿no? Que está muy bien, sino hacer una operación también, ayudarle si tiene que vender su empresa, ayudarle si tiene que, yo qué sé, hacer cualquier tipo de operación de sucesión y acompañarle un poco en la vida del cliente. Eso es un poco lo que yo creo que marca la diferencia. Hablábamos antes de algunos casos que en una sola consulta fiscal un cliente puede ahorrarse una cantidad de dinero que no la obtendríamos por rentabilidad fiscal, o sea, financiera o financiero-fiscal en muchos años, si no es por una operación muy concreta que a lo mejor no tiene nada que ver con sus activos financieros, tiene que ver pues, con una venta de la empresa o con otro tipo de situaciones. Javier, hay un tema que nos llama la atención ya desde hace mucho tiempo, pero recientemente leímos hace poco una entrevista a Josep Soler, que es, como sabes, es el consejero de EFPA en Europa y delegado ejecutivo de EFPA en España, y él decía algo que decimos siempre, pero parece que no aprendemos en España. Él decía que lo habitual en España es hacer más caso al cuñado y al vecino que al profesional. Yo creo que algo estamos haciendo mal. ¿Qué debéis hacer los asesores vosotros o qué debemos hacer como industria en general para que el inversor o el ahorrador se dirija a un profesional cuando realmente tiene necesidades de asesoramiento financiero y deje de escuchar al vecino, al cuñado, como decía antes,
Pero igual que hacemos para otros temas, es decir, cuando queremos llevar el coche, lo llevamos a un taller y nos fiamos del mecánico. Cuando tenemos temas fiscales, nos vamos al asesor fiscal. Cuando tenemos temas de salud, vamos al médico. ¿Qué estamos haciendo mal en España? ¿O qué debéis hacer, o la industria en general, para que esto cambie? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que muchas veces parece que la gente se fía más del que tiene más cerca que del profesional en esta industria concreta, ¿vale? Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer como industria es potenciar mucho la labor de información del valor que realmente aportamos. O sea, si simplemente los clientes nos ven como alguien que selecciona un fondo por encima del otro o un activo por encima del otro, con toda la información que tienen, realmente ellos piensan que leyendo un periódico o viendo una entrevista o haciendo lo que sea, pueden ellos tomar sus propias decisiones de inversión. El valor que aportamos nosotros, un poco relacionado con lo que veníamos hablando, tiene que estar muy, muy por encima de eso. O sea, yo no pagaría nunca tampoco ni por un servicio que no considere que me aporte valor. Y más hoy en día. Hoy en día, al final, todos estamos cada vez más... el dinero está en nuestro bolsillo, y si se lo vas a dar al de enfrente, tiene que ser porque te tiene que aportar algo que realmente sea relevante. Sí. Eso está muy ligado a la idea anterior que estábamos hablando de que la gestión sea integral del patrimonio, que eso no se lo va a hacer ningún cuñado ni nadie que se le parezca. Y está muy ligado también con una idea que yo entiendo que es fundamental en nuestro trabajo, y ya hablando también un poco también de la parte casi más estrictamente financiera, que es la planificación. O sea, al final alguien te puede dar una idea concreta de inversión sobre un activo que ha leído, qué tal, pero nuestro trabajo es un poco entender al cliente su ciclo vital, sus necesidades no solo presentes, sino futuras. Si va a tener hijos o no, tendrá que tener unas necesidades distintas a las de si tienen que ir a la universidad, si tienen que hacer... Hay que planificar un poco toda su vida, prever un poco las posibles situaciones que pueda tener de necesidades económicas en el futuro y darle valor a todo eso. O sea, que realmente todo tenga sentido, que sus inversiones tengan un sentido y una finalidad, que no sea ahora te hago una cartera de inversión y de vez en cuando te llamo para revisarla, ¿no? Creo que el día que el cliente detecte y perciba ese valor adicional, pagará por los servicios, nos consultará a nosotros y no irá nunca jamás a consultar al cuñado. De hecho, nos traerá al cuñado para que le asesoremos nosotros también en lugar de... Es un poco también, en esto yo veo, poniendo un símil, como decías, del taller o de lo que sea. Yo creo que ahí somos como un poco como el médico, debemos que ser un poco como el médico de cabecera, que entiende más o menos de todos los temas, que detecta realmente una necesidad, y si hay una necesidad fiscal o de inmobiliaria o del tipo que sea específica, pues mandarle al especialista, que no tenemos que ser nosotros, hay despachos de fiscalidad y tal, pero nosotros tenemos que ser ese primer, que él confíe en nosotros para todo, que él venga a contarnos todo. Sí. Y que nosotros al final, porque al final eso va a redundar en que su patrimonio se conserve y se incremente, que es un poco nuestra función. Yo lo único que veo allí, por agregar otro matiz, es que en España hay patrimonios que pueden quedar un poco huérfanos de ese servicio de asesoramiento, ¿no? O sea, yo no sé si las entidades están flexibilizándose en ese sentido. O sea, por ejemplo, patrimonios, qué sé yo, por debajo, en algún momento se hablaron por debajo de los 500.000 euros o de los 250.000 euros. ¿Eso sucede? ¿Tú crees que hay un porcentaje de patrimonios huérfanos en España grande? Sí lo creo, pero sí pienso también, o sea, no es que dé la razón a las entidades que dejan esos patrimonios huérfanos, pero sí creo que el valor especial que podemos aportar nosotros, porque al final el tiempo de un asesor es limitado, y si quieres de verdad hacer un seguimiento y tal, tienes que tener unos clientes que realmente le puedas aportar de verdad ese valor. O sea, quiero decir, si el cliente solo tiene una cartera de activos financieros, cantidades no demasiado relevantes, pues la diferencia puede ser lo que hablábamos al principio, que en lugar de obtener este año un 8, yo te obtenga un 10 y no sé qué. No es un valor real, o sea, suficiente. Yo creo que cuanto más elevado es el patrimonio, ya no es porque la entidad quiera unos mínimos para cobrar unos mínimos o lo que sea. Yo creo que tiene mucho que ver con que ese cliente va a tener contigo una cartera, con otro una cartera que vas a poder asesorar, y va a poder tener un patrimonio inmobiliario y va a poder tener Claro. Y creo que ese es donde mejor podemos desarrollar todo nuestro potencial. No quiere decir esto que no se pueda hacer un buen trabajo con clientes con patrimonios más pequeños y que se pueda asesorar más desde el punto de vista un poquito lo que hablamos financiero. Sí. Estrictamente se podría hacer y se puede hacer, pero yo creo que ahí lo están industrializando más, estandarizando más las entidades, porque consideran que se puede hacer un servicio suficiente con unas carteras un poco más estandarizadas. Sí.
Javier, nuestro sector es un sector que siempre ha estado ligado mucho a la presencialidad, a la relación personal, ¿no? con el cliente. Y es verdad que estamos en medio de un ciclo, si queremos llamarlo. Nos estamos yendo hacia la digitalización, hacia la no presencialidad, ¿no? Esto es un efecto también que se multiplicó a raíz del COVID. ¿Cómo estás, en tu caso particular, gestionando este tipo de relaciones? ¿Es algo que también ves que sea una tendencia que va en línea con cómo te relacionas hoy en día con el cliente? ¿Es algo que el cliente valora? ¿La digitalización está en medio de tu día a día o no tanto como creemos? Yo creo que la digitalización tiene cosas muy buenas y cosas para mis clientes, por lo menos, o para mi tipología de clientes, que va a ser muy difícil que entre en un sistema no presencial. ¿Vale? Desde el punto de vista de la transaccionalidad, de firmar una operación o tal, es buenísimo la digitalización. Se puede firmar una operación a distancia, que yo se lo mande, que desde el móvil, con una clave que le llega, me firme unos documentos que ya hemos hablado telefónicamente o tal. No hace falta, para ese tipo de operaciones es buenísimo y no nos hace falta a lo mejor una reunión presencial distinta. Pero para lo que es la gestión, digamos, de ese patrimonio, cuando hablamos, para detectar esa necesidad, para que no sea como un reporting, básicamente, yo creo que sigue siendo necesaria la presencialidad y, de hecho, ya no es porque ellos la quieran, es que yo también la quiero. O sea, yo quiero sentarme con él en la mesa, que igual que me gusta más sentarme con vosotros que venís a vernos aquí, en lugar de hablar esta misma charla por teléfono, nos vemos las caras, hablamos, salen muchas más cosas. Esas famosas necesidades que llevamos hablando toda la entrevista, un poco transversales, que no tienen tanto que ver con lo financiero, van a salir en esa conversación porque te va a hablar de si su hija empieza a estudiar la facultad o de si se va a cambiar de casa o de lo que sea, o si tiene intención de vender un activo. Eso sale en las reuniones presenciales. Es muy difícil que ese tipo... Yo creo que si se fuese a la no presencialidad para toda la gestión, se perdería un montón de ese tipo de cosas porque serían como más charlas de lo que hablamos de reporting y de dar el parte. Oye, mira, pues la cartera ha ido así, ha sido por esto, porque Asia no sé cuánto, porque el otro no sé qué, y no nos quedaríamos en ese trabajo más profundo que creo que es el que tenemos que hacer. Pero ya digo, para nosotros desde la pandemia sobre todo, el tema de poder firmar a distancia, hacer que aquí en nuestra entidad, en Advan, hay un sistema maravilloso para eso, que le mandas un correo electrónico, le salta una clave, lo firma y ya está. Para eso es maravilloso, porque nosotros que tenemos los clientes, como hemos hablado al principio, deslocalizados por todo Castilla y León, imagínate ir a recoger una firma a Puebla de Sanabria, que está a 200 y pico kilómetros de Valladolid, donde tenemos clientes. Una locura. Pero claro, reunirte con ese cliente a lo mejor no te vas a reunir todos los meses, pero 2-3 veces al año mínimo. Y los que están más cerca, muchos pasan por aquí por la oficina o vienen a tomar un café con nosotros o tenemos reuniones periódicas presenciales para poder seguir con la relación. No, además nuestro sector es un sector de confianza y la confianza se gana también con la presencialidad. O sea que yo creo que... Y hay una cosa muy importante que has dicho, que es en las reuniones físicas, cuando estás cara a cara con un cliente, puedes detectar mejor cuáles son sus inquietudes, sus necesidades. Salen cosas que a lo mejor a través de una pantalla pues no salen. Yo creo que eso es muy, muy importante. De hecho, hay una pregunta que no sabemos si un día será capaz de responder un software, sobre todo como el momento actual que estamos viviendo, que es qué se le pasa hoy en día por la cabeza a los inversores, a los ahorradores en el mercado que estamos viviendo. ¿Qué respuestas se te ocurren, Javier, desde un posicionamiento personal a estas cuestiones? Bueno, los ahorradores, los inversores hoy en día, no sé, cada uno es un mundo. O sea, lo que se les pasa por la cabeza es muy difícil. Hay gente que está muy preocupada, lo que hablábamos, simplemente por la rentabilidad de una cartera, simplemente por alguna cosa concreta, y otros que a lo mejor eso es mucho más secundario y tienen otros problemas, otras cuestiones encima de la mesa que les preocupe más. Yo creo que no son una unidad, ¿no? O sea, yo creo que esa es un poco el famoso traje a medida, que es una frase muy manida, pero es verdad que lo que hay que ver es eso, qué se le pasa a cada uno de esos clientes por la cabeza, no en general como un colectivo. Entonces, una vez que sepas qué le preocupa a ese cliente de verdad, tendrás que darle el producto o el servicio a ese perfil encajado, que sigue siendo todo esto frases muy manidas, pero que es que esa parte es real. O sea, no valen las mismas soluciones para todo el mundo al final. Y ahora tienen todos en la cabeza, yo creo, mucho el tema del miedo al futuro. O sea, hay las últimas encuestas dicen cómo ve el futuro de
la situación económica y casi todos ya empiezan a verla mala o muy mala o tal. Eso ha cambiado mucho en el último tiempo. Entonces, al final ellos ven mucha volatilidad en los mercados, muchos conflictos internacionales, muchas cosas muy inciertas, porque todo lo que está pasando últimamente no ha pasado nunca. O sea, desde que yo tengo uso de razón, pandemias, guerras en Europa, o sea, cosas impensables. Y cada uno le preocupa un punto de todo ese tipo de cosas. Y luego, evidentemente, sus preocupaciones personales, familiares específicas. ¿Sí? Bueno, Javier, pues entramos ahora en una sección que se llama Un faro sobre el mar. Es nuestra pequeña aportación, nuestro granito de arena a la formación financiera, a la educación financiera. Ya han pasado más de 20 profesionales que han contribuido a este diccionario financiero que estamos construyendo con conceptos básicos de finanzas, que de hecho está en nuestra web. En nuestra web tenemos una sección que se llama Fórmate, donde están todas las píldoras que nos habéis dejado cada uno de los invitados sobre un concepto financiero. Y a ti, Javier, queremos seguir ampliando esa lista y te vamos a pedir que nos expliques qué es una estrategia market neutral. Bueno, pues una estrategia market neutral, como su propio nombre indica, es una estrategia que lo que quiere conseguir es la neutralidad independientemente de la tendencia del mercado. Esto viene para que nos entendamos, a decir que su objetivo es obtener una rentabilidad con independencia de la direccionalidad del mercado. O sea, lo que intenta es eliminar toda la volatilidad que tiene ese mercado y simplemente obtener una rentabilidad en términos absolutos. Suelen ser estrategias inherentemente defensivas, por ese componente de no direccionalidad, y la suelen utilizar los fondos de cobertura, los hedge funds, porque permiten a los inversores tomar posiciones activas manteniendo baja la exposición al riesgo, ¿vale? de ese propio mercado. ¿Cómo se suelen más o menos implementar? Pues muchas veces se utiliza dos activos que estén en el mismo, que coticen con su índice de referencia sea el mismo, y lo que se intenta es eliminar la beta con respecto al mercado, porque los dos activos están cotizando en el mismo índice, y lo que el spread entre los dos, el alfa, digamos, es lo que se intenta obtener como rentabilidad. Poniendo un ejemplo muy sencillo, podríamos dos empresas que coticen en mercado inmobiliarias cotizadas, en una tomo una posición larga y en otra tomo una posición corta sobre la misma. El mercado hará lo que haga, bajará o subirá, pero mi rentabilidad estará en la diferencia de cómo lo haga de bien la que he tomado como posición larga en comparación con cómo lo haga de bien la que he tomado en posición corta. Eso es para un momento, por lo menos personalmente, como el actual, de bastante volatilidad en el mercado y bastante preocupación sobre la inflación, pues es una estrategia que nosotros en muchas carteras la estamos adoptando. Hay muchos fondos que tienen esa estrategia y las estamos implementando. Bueno, Javier, nos introducimos en el último tramo del programa. Ves que va rápido, no nos damos cuenta y vuela. Aquí queremos que el ambiente sea incluso más relajado, porque llega el momento de hacer una pequeña pausa de las dinámicas profesionales y del día a día que nos contaste y rutinas diarias, ¿no? Y centrarnos en otras esferas imprescindibles de la vida. Allá van unas cuantas preguntas para conocerte mejor. El grupo o artista al que más has escuchado en tu vida. Bueno, esta es fácil. Sin duda, Coldplay. Pues lo he escuchado durante muchísimos años. Me encanta Coldplay, pero encima ahora estoy intentando que pase de generación en generación, porque yo tengo una hija de 7 años y cuando voy en el coche se lo pongo constantemente. Entonces ella ya me identifica, canta las canciones un poco y le tengo prometido que, como un to-do antes de morirme, que la voy a llevar a un concierto de Coldplay. Vamos a ir los dos solos a un concierto de Coldplay. Sí, y ya hay uno que tenemos en mente, ya tengo en mente, porque viene este año
el año que viene, vamos, en 2023 a Barcelona, ya estoy haciendo las gestiones yo para... Sí, eso ya creo que si se da bien y Dios quiere, podré cumplirlo. Estás evangelizándola, ¿no? Exactamente. Mejor Coldplay que el reggaetón. Bueno, yo creo que sí. Es para gustos, pero por el mío seguro, vamos. No, lo digo por tu hija, porque Sí, bueno, también, sí, no, desde luego, sí, que es que están mucho más expuestas. Sí, bueno, es tremendo eso, pero bueno, de momento es pequeña y la puedo manejar un poco todavía, pero poco, yo creo que ya me queda poco. Y Javier, ¿hay algún sueño que te quede por cumplir? Realmente no, o sea, yo tampoco he tenido grandes sueños en mi vida. Realmente el sueño es lo que me está un poco pasando, ¿no? Poder vivir de lo que me gusta tranquilamente, todos estos cambios que como al principio de la entrevista hemos visto que he hecho en mi trayectoria, un poco ha sido de intentar llevarme a un momento como el actual, en el que realmente vengo a trabajar contento, cómodo. Para mí es un sueño. O sea, en el fondo, cuando estás en la facultad y dices, ¿por dónde va a tirar mi carrera? ¿Por dónde voy a ir? Al final lo ideal es esto. Y no tengo ningún sueño especial. Mira, lo del concierto a lo mejor un poco, pero vamos, nada en especial. Está relacionado. Sí. Qué suerte, enhorabuena. Qué suerte. y estamos en Valladolid, Javier, y seguro que se te ocurren un par de sitios para comer, o aquí es muy típico, antes hablábamos con el equipo, las jornadas que se hacen aquí de tapas, ¿no? De tapas originales que hace cada bar y se hace el tour gastronómico. ¿Qué puedes recomendarnos? Un par de sitios así que no pueden fallar. Bueno, aquí la gente que viene de fuera suele valorar mucho, porque tenemos mucha fama de eso, comer lechazo. Sí. Es como lo que todo, bueno, cada vez que viene a visitarnos las gestoras de Madrid, todo el mundo dice, llévanos a un sitio de lechazo. Y centrándolo ahí, pues hay un par de sitios en Valladolid que uno se llama la Parrilla de San Lorenzo, otro se llama El Figón, que son dos sitios especializados en lechazos, en horno muy ricos y tal, y a la gente de fuera lo valora muchísimo. Sí que es cierto que es maravilloso, yo creo, para todo el mundo venir la semana del concurso de tapas. La verdad es que viene muchísima gente de fuera, muchísima gente de Madrid, porque yo creo que cogen el AVE, se vienen, se vuelven, y quien viene yo creo que casi siempre repite. Mucha gente, bueno, muchos compañeros vuestros vienen específicamente esa semana. Y es una semana fija. ¿Cuándo es? Porque no vamos a meterla ya en el calendario. No sé exactamente, me pillas ahí porque no sé exactamente qué semana es, pero os lo miro y os lo digo. Pero vamos, que sí, que es una semana todos los años. Además es un concurso nacional y viene gente de toda España, vienen chefs, montan en la Cúpula del Milenio, que es una zona de Valladolid donde una estructura que tenemos ahí, montan que es como una especie de carpa, pues ahí el jurado y todo, y hay concurso, premios, no sé qué. Y luego los bares replican... las tapas ganadoras las tienes en los bares y las puedes ir a probar y tal. Y el ambiente es muy bueno. Y luego en ferias, por supuesto, que acaban de ser hace 2 semanas. También todo el mundo que viene, hay lo de la feria de día, que se llama, que son unas casetas que salen en la calle. Muchos restaurantes sacan una caseta de madera a la calle grande y la verdad es que es maravilloso. Mira, este año ha venido bastante gente también, compañeros nuestros del Banco de Madrid y demás, y todo el mundo ha quedado encantado. Todo el mundo, bueno, la verdad es que es un ambiente muy bueno. Eso cambió radicalmente hace unos años. Había unas ferias que no te enterabas ni que eran ferias en Valladolid, casi. Las cambiaron hasta de fecha porque hacía mucho frío, normalmente solían coincidir, claro. Más hacia estas fechas que estamos ahora, que en Valladolid ya suele empezar a hacer frío. Y luego las anticiparon un par de semanas y entonces con el buen clima, maravilloso. Aún mejor. Eso os lo recomiendo muchísimo. Cuando tengamos esas fechas van a estar marcadas en el calendario, cuenta con que vendremos a verte. Nada, la de ferias ya te digo, 8 de septiembre, Virgen de San Lorenzo. Esa siempre es esa semana, esa es fácil. Okay. Oye, genial. ¿Un momento reciente en el que hayas pensado, Javier, qué bien me lo he pasado? Pues si pienso así reciente, te diría este mismo verano fuimos de vacaciones con unos amigos y con mi hija y con la hija de los amigos y fuimos a ver a unos amigos suyos a su vez que tenían un barco. Hicimos un trayecto en barco desde Santa Pola hasta la isla de Tabarca. Qué bonito. Y fue una cosa muy sencilla, muy tranquila, hacía un día maravilloso y comimos ahí en Tabarca, lo volvimos y me lo pasé y tengo la sensación esa que me acabas de decir, de cuando volví a decir que bien lo he pasado, sobre todo porque encima vi disfrutar mucho a mi hija, que al final a estas edades es lo que más ilusión te hace casi. Sí.
y sí, así como recuerdo reciente, seguramente ese. Sí que es cierto que nosotros intentamos, y esto un poco en relación con lo que hemos también hablado fuera de micros, aquí tenemos en la oficina un ambiente bastante bueno y casi todos los días tomamos un café, hablamos de mercados, porque somos todos, como sabéis, asesores financieros, financieros fiscales. Bueno. Y intentamos todos los días tener ese ambiente. Hay que rodearse de gente positiva y de gente alegre y que aporte. Y al final está más la alegría, yo creo, en el día a día casi que en un día concreto. Pero bueno, es una buena reflexión. Totalmente. Es fundamental. Totalmente. Nos quedamos con eso. Oye, Javier, seguramente hay alguna pasión tuya que no todo el mundo conoce. ¿Cuál es? O si hay. Bueno, yo creo que algunos de los que me conocen bien lo conocen y otros no, pero vamos, es muy mundana también, es el yoga. A mí me gusta mucho practicar yoga. Es cierto que ahora estoy un poco... que llevo una temporadilla que no lo estoy haciendo, pero... Más oxidado de lo normal. Un poco. No, hago otras cosas, pero a mí me gusta, lo que me centra es el yoga. Además hago un tipo de yoga que se llama Ashtanga, que es un yoga un poco físico y que a mí me mantiene en forma, me mantiene flexible, me mantiene... Ahora yo haces más pádel, correr, yo qué sé, otras cosas, ¿no? Pero que están más cerca, más fáciles, más... Bueno, pues... Pero a mí a eso voy a volver ya. Porque ya he hecho los deberes de ahora de estos que te haces los propósitos del nuevo curso académico y he dicho, vuelvo a yoga fijo. Lo echo de menos, es una pasión. Y aparte, bueno, yo creo que yo lo recomiendo a todo el mundo. Creo que la gente no... O sea, todo el mundo relaciona el yoga solo con la parte de meditación y hay una parte de esa tipología de yogas que es mucho más física, que al final es hacer un deporte maravilloso, muy completo. Sí. Oye, ¿y qué habrías sido, Javier, si no te hubieses dedicado a esto? Pues seguramente por la trayectoria que llevaba, porque yo soy licenciado en Derecho, como estudio primario, pues hubiese sido abogado. Lo que pasa que es cierto que durante la facultad me di cuenta que defender a los malos y eso no se me daba muy bien, no iba mucho conmigo. Y entonces sería seguramente, creo yo, la profesión que más me llama la atención cuando miro a mi alrededor. Tengo un amigo, y entonces lo veo y me da envidia sana, que es abogado mercantilista. Me gusta mucho. Seguramente el que seguramente sea el mejor abogado mercantilista de Castilla y León es amigo mío íntimo de hace 30 años y me da... Es la única cosa de las que yo veo a mi alrededor que me encantaría ser y que creo que, bueno, por mis estudios y por todo hubiese podido serlo. Si tuviese que dejar esto por algún motivo, seguramente sería donde... Interesante. Bueno, ahí tienen una referencia. Quienes nos escuchen y necesiten, ya saben que Javier tiene... una buena referencia. Oye, y un consejo, ahora que hablábamos de nosotros tres aquí somos padres y sabemos lo importante que son esas nuevas generaciones, ¿no? ¿Hay algún consejo, Javier, que darías? Ese error que podrían ahorrarse. Bueno, pues este es de padre, es el típico, que yo creo que el consejo es que hay tiempo para todo. O sea, que al final los jóvenes, por lo menos los de mi generación, parecía que se iba a acabar... que no ibas a tener tiempo para las cosas, que se iba a acabar el tiempo y se desaprovechaba, yo creo, mucho tiempo. Yo creo que ahora el consejo es que busquen lo que creen que se les da bien, que apuesten por ello, que empiecen a pensar cuál va a ser su futuro mucho antes. Como yo me acuerdo, yo soy de los de EGB y COU y esto, y entonces terminabas casi COU y decías, ¿y ahora qué hago? O sea, si no te hayas parado a pensar un poco en tal. Yo creo que hay que empezar a planificarlo un poco antes y ver un poco cuáles son tus habilidades y tus capacidades, tus hobbies, meterlo todo ahí junto en ese saco y tirar por ahí tus estudios y darle el 100% en eso, porque luego hay mucho tiempo también para la diversión, yo creo que es el que daría yo a mi hija, ¿sabes? Como voy a intentar yo educar a mi hija, yo creo que eso es lo más importante que le puede estar, porque al final si alguien acaba trabajando en lo que le gusta, se le da bien y tal, seguro que va a tener una vida fantástica. Sí. Al menos más feliz y plena, ¿no? Y Javier, la última, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Pues seguramente en España hay miles de sitios maravillosos para construir una casa sobre el mar, pero yo te hablo de lo que conozco y lo que me gusta, y yo la construiría enfrente de alguno de los pueblos blancos de Cádiz, de los de playa, o sea, Conil de la Frontera o Zahara de los Atunes o esa zona. Yo voy todos los años, intento desde hace ya unos cuantos años,
8 o 10 años, todos los años hago una escapadita. La primera, la de justo después de todo el invierno, a la primavera y tal, la primera que puedes hacer, nada más que hay vacaciones escolares, la primera la hago ahí y para mí es una semana o 10 días los que estoy maravillosos. Aunque luego hagas a otros sitios, esos son como los de... Es como el sitio en el que estás tranquilo, estás bien, estás tal. Yo me la haría ahí. Bueno, Javier, hemos terminado con la entrevista. Tenemos la sensación de que te conocemos más, mejor, que era un poco el objetivo de esto. Queremos agradecerte muchísimo, no solamente todas estas reflexiones que has compartido con nosotros, que sinceramente nos encantan y aprendemos siempre mucho de ustedes, sino también por abrirnos la puerta en tu despacho, recibirnos en Valladolid, que siempre es una ocasión especial para vernos y seguir creciendo, ¿no? En relación. Así que mil gracias. Os doy yo las gracias a vosotros por venir a Valladolid a vernos. Ha sido un placer y además este formato que tenéis es fantástico, así que encantado de participar, ¿no? Nada, un placer. El placer ha sido nuestro, como te decía Francisco, estar aquí en plena calle Santiago, en Valladolid, cerquita de la Plaza Mayor. Es un placer. Nos hemos apuntado, ya lo sabes. Dinos la fecha, la semana del concurso de tapas, que aquí estaremos. Así que un placer, Javier. Muy bien. Gracias a vosotros. Y esta ha sido una nueva edición de Una Casa sobre el Mar, un programa producido y realizado por Lombia Capital. Gracias por acompañarnos en esta travesía que iniciamos hace más de 2 años. Continuaremos ayudando a tomar decisiones inteligentes, acompañados por el ruido de las olas y la brisa marina. Eso nunca va a faltar. Nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify y otras plataformas de podcast. Y ya sabes, si te ha gustado el programa, por favor, suscríbete. Lo más importante, si te ha gustado Javier, si te ha gustado nuestro invitado, también en nuestra página web vas a poder contactar con él, vas a poder ver su biografía. También las píldoras formativas en la sección de Fórmate. Vamos a poder encontrar también la de Javier sobre Market Neutral. Y si quieres saber más sobre nosotros, nos puedes encontrar en Twitter, @casasobrelmar, en Instagram y en LinkedIn. Gracias a todos nuestros oyentes y seguidores por vuestra confianza. Vosotros también formáis parte activa de esta casa. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.